Hola y bienvenido a Pilas Podcast, donde entrevisto a personas que con liderazgo y acción han transformado sus vidas y las de otros. El día de hoy tengo el honor de contar con un gran invitado, Víctor Calzadillas. Lo puedes encontrar en redes sociales como @VicCalzadillas. Víctor es egresado de la carrera de Mercadología por el Tec Milenio. A lo largo de su carrera dentro del Tec Milenio, se dedicó a dar conferencias. Además de ser conferencista, fue parte fundamental de un unicornio latinoamericano llamado Bitso. A lo largo de esta plática podremos ver cómo Víctor transformó su vida y superó grandes adversidades que le ayudaron a mejorar en su vida personal. Y ha sido parte del equipo organizador de las pláticas TEDx. Acompáñanos a lo largo de esta plática para conocer la historia de Víctor Calzadillas. Víctor Calzadillas, bienvenido a Pilas Podcast. Muchas gracias, Eric, por la invitación. Yo encantado de estar aquí. No, un honor tenerte aquí, es un placer, la verdad. Tienes muchos temas muy interesantes de los cuales quería platicar y sobre todo porque traigo algunos proyectos para Nuevo Casas Grandes en los cuales me gustaría que estuvieras presente en muchos de ellos, así que vamos a ver qué sale de esta plática. Claro que sí. Conozco un poco de tu historia, tuve oportunidad de estarte investigando gracias a que tienes presencia en redes sociales. Sé que eres parte del miembro del consejo organizador de TEDx y me estabas platicando de unos eventos que tienen en Puerto ahorita al final del podcast si gustas recomendárnoslos. Claro. También sé que eres consultor independiente de MyPymes y startups en etapa temprana. Sé que tienes licenciatura en marketing e inteligencia de mercados por la Universidad del Tec Milenio. Pero más que nada quisiera empezar con tu infancia para tener una especie de background más amplio y ver por qué tomas las decisiones que te llevaron a estar donde ahorita estás, que la verdad pues es un punto que yo veo con mucho éxito, pero pues también sabemos que el éxito lo define cada quien dependiendo de lo que va viviendo. Sé que vienes de un hogar de padres separados, decidiste vivir con tu mamá y con tu hermana. No sé si tengas una muy buena relación con tu hermana. ¿Sí? ¿Sí? O sea, yo diría que la relación normal de hermanos, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, es que también está cañón, ¿verdad? Porque luego alguien me está escuchando y dice, normal es estar agarrados del cuello, odiándonos. Sí. Bueno, no. Si tuviera que explicar mi relación con mi hermana, es una relación muy humana, uh-huh, en la que ambos hemos aprendido a tratarnos mutuamente, donde conflictos, claro que hay. Yo soy partícipe de que si pasas 200 días en la misma casa, en el mismo lugar, que con otra persona, algo va a pasar que te haga enojar, me explico. Uh-huh. O sea, no importa quién sea, algo va a pasar, alguien va a meterle un codazo por accidente al otro, te vas a cansar hasta de que esté parada en la otra persona, ¿no? Entonces, uh-huh, yo creo que ese es el tipo de relación que mi hermana y yo tenemos. O sea, es una muy buena relación de cariño, respeto, tenemos nuestras diferencias y hemos tenido nuestras problemáticas, pero a pesar de eso, pues somos algo que se nos ha inculcado mucho y que yo creo que es clave tanto en mi persona y cómo trato a los demás y cómo me gustaría que me traten. Mi mamá siempre nos inculcó que si no estabas a gusto en tu propia casa, uh-huh, ¿dónde sí podías estar a gusto? Okay. Y eso a mí siempre me hizo mucho sentido, ¿no? O sea, pues sí es cierto, si no puedo estar a gusto en mi casa, ¿dónde sí puedo estar a gusto? Entonces, uh-huh, mi mamá siempre nos inculcó eso y eso lo practico en mi familia, con mis amigos. O sea, pues si no puedes estar a gusto con tu familia, si no puedes estar a gusto con tus amigos, entonces ¿dónde sí? Y parte de estar a gusto no siempre es llevar la fiesta tranquilo, ¿no? O sea, de repente alguien grita, en la fiesta alguien se pone mala copa, pero pues lo que haces es no juzgar, ¿no? O sea, no decir luego, ay, está mala copa tu compa, y ay, ya no lo vuelvas a invitar, ¿no? Al contrario, dices, qué bueno que le pasó entre compas, porque así lo podemos cuidar, ya es una experiencia, es una anécdota, etcétera, etcétera. Y eso pasa igual en la familia, o sea, qué bueno que pasó este problema en un lugar donde se te quiere, donde se te respeta, donde se te cuida y donde no pasa de mentarnos la madre un ratito y ya, me explico. Entonces, te digo, perfecta la relación no es, no creo que exista una relación perfecta,
pero es buena porque existe ese cariño de familia, pero esas diferencias humanas, ¿no? Entonces eso te explicaría. A grandes rasgos, muy bien. Sé que tienes una muy buena relación con tus padres, a pesar de que pues viviste en un hogar donde tus padres estaban separados, pero en realidad no sé en qué contexto creciste. No sé si eres originario de aquí. Sí, nacido y crecido aquí en Chihuahua. Ajá. No recuerdo muy bien a qué edad se separan mis papás. Soy pésimo con las fechas. O sea, con ganas me acuerdo cuando nací. Y eso porque me lo preguntan a toda hora, ¿verdad? Porque llenar documentos de aquí y llenar documentos allá. Pero no recuerdo a qué edad se separan mis papás. Pero yo llevo... Como cualquier divorcio hay dificultades. No creo que haya una sola relación humana en la que uno se separe y no haya ni un solo conflicto, ¿no? Hasta entre clientes y proveedores. Y por más mínimo que sea el conflicto, ¿verdad? A lo mejor fue nomás un disgusto o algo. Fue un divorcio, pues como los divorcios son, ¿no? Uh-huh. Pero eso nunca me impidió tener una buena relación tanto con mis dos papás. Uh-huh. Yo siempre insistí tener relación con mi papá y mi papá también nunca me la negó, él siempre estuvo abierto. Ahora sí que físicamente a lo mejor hacía falta en la casa, pero él estaba ahí para las llamadas, siempre estaba ahí para aconsejarme. De hecho, ambos son pilares en mi formación, ¿no? O sea, ni uno más que el otro, porque ambos en diferentes cosas y con sus propias aportaciones, ¿no? Mi papá un poco más desde la experiencia, a veces en lo laboral, que es todavía mis 31 años, o sea, si me desespero, digo, uno nunca deja de ser hijo, y uno nunca deja de ser papá, ¿no? Sin importar la edad. Entonces a mis 31 años yo todavía a veces le marco a mi papá y, oye, no sé qué hacer, estoy atorado con la chamba, ¿qué onda, qué harías tú? Y siempre me aterriza muy bien, con mucha serenidad. Mi papá es una persona que siempre ha salido adelante por sus capacidades, y mi mamá siempre una persona llena de cariño, siempre una persona muy precavida, muy protectora, muy de apoyar, uh-huh. Muy de apoyar. Entonces te digo, más o menos esa fue la dinámica familiar, ¿no? Una hermana que nos queríamos, pero con nuestras diferencias. Un papá que aunque pues físicamente no vivía con nosotros, pues no, en realidad ausente no fue en lo emocional. Y sigue sin serlo, sigue presente en mi vida. Yo soy el que no le escribe, creo. No tanto él a mí, él me escribe más de lo que yo le escribo a él. Y mi mamá, pues, la mujer que entregó su vida por nosotros. Y también mis tías, que también nunca nos han hecho falta. Mis tías también siempre han sido como una segunda, tercera y cuarta mamá ahí en la casa. Entonces, esa ha sido la dinámica familiar, uh-huh. Desde mi infancia. Qué padre. Parte de tu educación primaria, ¿cómo fue que pasaste tu primaria? ¿Cómo fue parte de esa vida? ¿Fuiste muy vago? ¿Hiciste alguna travesura que recuerdes? Sí, fíjate que a mí me tocó, es un caso muy raro, y del que no voy a profundizar mucho, no porque no quiera, sino porque me falta leer un libro para poder tener una mejor respuesta. Okay. Y ni siquiera me acuerdo del autor, porque es un autor japonés. Y si que tratara de acordarme el título del libro, se llamaba algo así como Memorias de una máscara o algo parecido. Y tiene un párrafo que me topé una vez en Facebook, con el que me identifique mucho. El libro, que el mismo es casi una autobiografía del autor, ¿no? Platicando su vida, introspección y todo eso, y él platica de cómo vemos personas que durante diferentes etapas de nuestra vida nos damos cuenta de cosas que otros no. Y no lo digo como, soy especial, veo gente muerta o algo así, no, como un don. No es un don. No lo digo como un don, no lo digo como es que yo era más inteligente. No, o sea. Pero habemos personas que más temprano o más tarde nos preguntamos qué pedo con nuestra identidad, ¿no? Uh-huh. Hay personas que se van a morir y nunca se preguntaron qué onda con su identidad, y está bien. Siempre y cuando hayas muerto satisfecho, ¿verdad? Y tú, como tú decías, el éxito se mide por muchas maneras. Entonces,
pues bueno, entonces hay personas que nos preguntamos mucho más antes o mucho más después, ¿quién soy? ¿Cómo debería ser yo, no? Y yo creo que esto me pasó desde la primaria, porque yo siempre busqué un rol, ¿sabes? Entre mis grupos de amistades o algo, o sea, era pues que tengo que ser el algo, porque lo ves en las caricaturas incluso, ¿no? Está la caricatura esta, no sé si te tocó ver la de Disney, Recreo. Sí. Que está TJ, que es el líder del grupo, está Mikey, el grandulón sensible, o sea, como que yo traía muy a la idea de que tenía que ocupar un rol en mi grupo de amigos, ¿sabes? Uh-huh. Y es verdad, sí sucede, todos ocupan, pero no es un rol determinista ni constante, ¿verdad? Nuestros roles van cambiando, a veces en el grupo de amigos uno es el que tiene la iniciativa, a veces otro, ¿no? Pero yo creía que tenía que tener un rol. Uh-huh. En aquel grupo de amistades en el que yo fuera parte. Entonces, yo no es que fuera vago, es que no encontraba mi lugar. ¿Me explico? Uh-huh. Porque no era vago de robar cosas, de estar, era vago más como, por ejemplo, me dormía en clase, de repente contaba uno que otro chistecito, faltaba clases, etcétera, etcétera. O sea, te digo, así vago de estar haciendo maldades en la escuela, no. Uh-huh. Pero no encontraba mi lugar y pues no era el bueno para las mates, entonces pues no me ibas a ver bien haciendo mates. Uh-huh. No era el mejor para jugar fútbol, entonces no me ibas a ver jugando fútbol. Pero pues siempre algo que me caracterizó mucho es que siempre he sido muy desvergonzado. Okay. Entonces siempre fui más como el payasito de la escuela en la primaria. Uh-huh. Porque descubrí que yo tenía una capacidad de hacer reír a la gente. Uh-huh. Y opté por ello. Entonces ese era mi papel. Uh-huh. Pero te digo, no lo digo como un personaje. Era una persona así como todos, ¿no? En busca de nuestra identidad, que va cambiando a través del tiempo. Y te digo, pero a mí me tocó preguntarme desde la primaria, cabrón, ¿qué le gusta hacer a Víctor? Okay. ¿Qué define a Víctor? Mientras que otros niños a lo mejor ven pelota y dicen, ¿fútbol divertido? Pues voy a jugar fútbol. Y yo jugaba fútbol y decía, ¿de verdad me divierte el fútbol? Y de verdad quiero jugar fútbol todos los recesos, porque a veces tenía ganas de hacer otra cosa y no encontraba con quién o qué, me explico, porque todos decían, pues si todos juegan fútbol y el fútbol es divertido, pues hay que jugar fútbol todos. Y yo no, yo era, me gusta el fútbol, ¿no? Y si no, sí me gusta, pero todos están aquí. Entonces yo me hacía todas esas preguntas desde niño, ¿sabes? Uh-huh. Que de nuevo, no lo veo como un don. Incluso el libro del que hablo lo llega a condenar como una maldición, incluso, porque pues eso te priva de incluso, pues, de haber jugado fútbol. De nuevo, o sea, en vez de estar disfrutando el momento de jugar fútbol con mis amigos, pasé más tiempo en mi cabeza preguntándome, ¿de verdad me gusta el fútbol? A lo mejor sí me hubiera gustado haberme concentrado en jugarlo en vez de preguntarme, y me gusta lo que estoy haciendo. Entonces te digo, no lo quiero plantear como un don, no lo quiero plantear como, yo era más listo, más despierto, no, porque es solo otra forma de pensar. Uh-huh. Y, o sea, otra, no, ni para arriba ni para los lados, es otra. Y hay unos a quienes les pega chido eso, y hay otros a quienes les pega gacho, ¿verdad? Hay unos que desde el principio, a sus 8 años, dicen, y yo voy a ser físico nuclear, y se convierten en físicos nucleares y son el mejor del mundo. Y en mi caso, pues no fue ese. En mi caso fue confusión, fue no encontrar un lugar, etcétera, etcétera. Por eso te digo, no lo hablo como nací con un sexto sentido, sino a lo mejor nací con un tercer brazo. Y ese tercer brazo dependerá cómo lo use yo, ¿no? O sea, si lo uso para que me sea más útil o nomás lo tengo ahí estorbándome. Entonces, lo platico como eso, ¿no? Órale. ¿Piensas que durante la secundaria y la preparatoria te diste oportunidad como hasta cierto punto como de experimentar más en vez de preguntarte más las cosas o...? Sí. Ajá. Y me hubiera gustado experimentar aún más. Pero fíjate, es como un juego de huevo o la gallina. Okay. Porque sí experimenté más. Ajá. Pero me quedé clavado en ese experimento, porque yo siempre he sido más de videojuegos, de ñoñerías.
O sea, yo soy de, me pones una espada del Señor de los Anillos, un sable de Star Wars y los dos me encantan, o sea, ciencia ficción, fantasía, terror. Yo soy, la que me pongas enfrente de las fantasías, me encanta, o sea, es algo que, digo, ya seré juez si está bueno o no, ¿verdad? Pero soy de ese tipo de personas. O sea, yo ahorita en mi casa vas a ver lleno de juegos de mesa, cartas de Yu-Gi-Oh, Digimon, Pokémon, juguetes, con Legos, Hot Wheels, porque colecciono. Para mí no hay una edad en la que dejemos de interactuar con los juguetes, pero a lo mejor eso será un tema posterior, ¿no? Lo que estaba era un tema más orientado al siguiente. Como yo siempre fui mañoño, más gamer, más hogareño, pues llego a la secundaria y a la prepa es donde me dio la oportunidad de ser más, pues no quiero decir como los demás porque suena como si me separara de los demás, ¿no? Pero más de un chavito de la edad, ¿no? Como que empezar a experimentar hasta con la pisteada, ¿no? Que la fiesta, tienes la fiesta y apenas cumpliste mayoría de edad, o ni siquiera eres mayor de edad, ¿sabes? Y es esa emoción de, es que hay cerveza y no somos mayores, y ese tipo de tonterías que piensa uno de chiquito, ¿no? Entonces exploré mucho ese ámbito. Por ejemplo, yo no fui a un antro hasta mis 18 años, que digo, mucha gente entra antes de diferentes maneras, yo nunca había entrado, nunca me había gustado ese tipo de vida. Pero me di la oportunidad de probarla, me empecé a salir con otros tipos de amistades, empecé a frecuentar otros lugares. Y no te voy a decir que no me la pasé mal, porque me la pasé bien. Y tanto me la pasé bien como tuve mis malos ratos, ¿verdad? Y no me arrepiento, hice muy buenas amistades, tuve muy buenas experiencias, tanto buenas como malas, porque pues de lo malo he aprendido. Pero me hubiera gustado haber experimentado con más rutas, no nomás esa, porque sí experimenté. Y me di cuenta que me gustan más los videojuegos y todo eso que andar de fiesta. Pero sí me hubiera gustado que en esas rachas de experimentación, así como experimenté el antro, me hubiera gustado experimentar un hackathon, que ya me tocó experimentarlos hasta graduado, ¿sabes? O sea, previo a eso no había una cultura de hackatones como ahora, que yo soy facilitador de ellos, pero en aquel entonces, que no me quiero adelantar mucho, pero a lo que voy es, me hubiera gustado intercambiarlo por otras experiencias. Bueno, no intercambiarlo porque no, lo que viví me ha servido, lo disfruté. Me hubiera gustado haber vivido más experiencias, haber experimentado más. Ok. Llegas al Tec Milenio. ¿Por qué decidiste estudiar ahí y por qué quisiste estudiar la carrera que tienes actualmente? Híjole, es una excelente pregunta porque hay mucha historia detrás de eso, pero voy a tratar de no extenderme mucho en ella. Nunca fui bueno en la escuela. Como te dije, yo era el que se dormía en clase, chistes, no entregaba tareas, no traía el cuaderno o algo parecido. Entonces, pues no, para mí era muy común estar reprobando materias, no llevarme bien a veces con la... No le voy a echar la culpa a los profes, porque los profes sin duda siempre fueron pacientes conmigo en todas las escuelas. Era más yo como que me llegaba a un punto de quiebre, ¿sabes? Como que un burnout. Donde ya estoy desesperado de todo lo que está saliendo mal o todo, que yo ya me estaba yendo muy mal en algunas materias o algo, y solía cambiar mucho de escuela, precisamente como para un reseteo, ¿no? El volver a empezar. Entonces en la secundaria me cambié mucho de escuelas. Llego a la prepa y empiezo a estudiar primero en la ESBI. Digo, no es cierto, no es la ESBI, es en la del TEC de Monterrey, la prepa del TEC de Monterrey. Y porque estaba en la ESBI, luego de ahí estuve en varias secundarias, luego otra vez en el TEC de Monterrey, entro a la prepa y pues me empecé a ir mal, por mi culpa. Empiezo a limpiar clases, por la misma depresión, ansiedad. O sea, yo me la vivía, haz de cuenta, pues ahora que vengo con el médico de verme qué onda con los dientes, o sea, todo lo que es esta parte de abajo de los dientes la tengo súper desgastada por apretar los dientes durante un largo periodo de mi vida por ansiedad y estrés constante. Entonces te digo, pues este estrés y ansiedad que siempre sentía, pues no me permitía, pues, haz de cuenta que mis ratos, mi día era así, iba a la escuela,
y llegaba a la escuela ya cansado de una noche de no dormir por culpa de ansiedad, apretar dientes, etcétera, etcétera. Luego ir a la escuela, tratar de sobrevivir a la escuela, ¿verdad? Porque sobrevivir me refiero a evitar quedarme dormido porque luego me regañaban, etcétera, etcétera. Llegar a la casa y no traer más que problemas, ¿sabes? En la cabeza, problemas ya sea de la escuela, problemas en la familia, problemas en lo que sea. Entonces pues llegaba, yo lo único que buscaba era despejarme, ¿no? Videojuegos, salir con los amigos, algo parecido. Y luego eso me lleva luego otra vez no hacer lo que tenía que hacer y un círculo vicioso, ¿no? Que sucede. Y eso me lleva que de la prepa del TEC a cambiarme al TEC Milenio. Que en aquel entonces, y no digo yo que así fuera, ¿verdad? Porque luego se va a publicar este podcast y van a decir que yo decía, ¿no? Y no lo digo yo, lo decía la gente, eso es lo que decía la gente. El TEC Milenio en aquel entonces tenía la fama de ser la escuela de los corridos del TEC de Monterrey. Ok. ¿Por qué? Porque pues era el primo del TEC de Monterrey y era todo, y había todo un tema de revalidación de materias. O sea, de nuevo, no es como algo despectivo, la gente lo dice como algo despectivo, pero no era algo necesariamente despectivo, ¿verdad? Tenía esa fama porque lo que te digo, el TEC de Monterrey siempre ha llevado una currícula algo despegada de lo que llevan las demás escuelas. Entonces, si tú vas en quinto semestre del TEC de Monterrey y te cambias de escuela antes de terminar con ese grado escolar, o sea, prepa, universidad o algo, sales y el 60% de las materias que deberías llevar para entonces de otra universidad no las has llevado, porque las materias son muy diferentes. Y eso provoca que no haya revalidación y que empieces desde el primer semestre, en la mayoría de los casos. Entonces, pues el TEC Milenio, al ser primo del TEC de Monterrey, te revalidaban más materias que en otras universidades, por ejemplo, o en otras preparatorias. Cuando exploré el cambio de prepa, yo ya iba en cuarto, iba a pasar a quinto y me iban a devolver a un segundo semestre, un primer semestre en cualquier otra preparatoria, pero el TEC Milenio me devolvieron a un tercero, cuarto, ¿me explico? O sea, no perdí tanto como debía haber perdido. Entonces ese fue el primer motivo por el que llego a TEC Milenio, porque era la escuela donde te revalidaban más materias. Si tú venías del TEC de Monterrey por diferentes motivos, te digo, pero lo que comúnmente se decía era que era la escuela de los corridos del TEC. Pero ya no, ahorita el TEC Milenio, precioso, parece High School Musical, llegas y tienen un piano en la entrada y siempre hay alguien tocándolo, los chicos súper sanos cantando, bailando en el patio, todos haciendo robots, haciendo algo interesante, cuando en otras épocas no pasaba eso. Entonces ha habido una transformación muy padre ahí en TEC Milenio y ya viendo esa transformación me gustó y ahí me quedé y ahí me gradué. Se acopló a todas mis necesidades. Los profes se acercaron bastante conmigo, tuve muy buenos profesores, soy súper amigo del director Homero Gutiérrez, que si ve el podcast le mando un saludo, y te digo, eso fue lo que pasó. Llego ahí por revalidación de materias, o sea, fue casualidad, necesito revalidar materias, me voy a TEC Milenio, me reciben de maravilla, empiezo a descubrir un ecosistema padrísimo que me impulsó mucho, en verdad, porque incluso Homero, el director, que luego te lo presento y hasta estaría bueno que lo invitaras aquí al podcast posteriormente, él siempre me impulsó. También su antecesor Pavel, también si lo está viendo, él fue el que me orientó a la carrera precisamente, porque como te digo, yo no sabía cuál era mi lugar, y desde chico se nos dice, dedícate a lo que te gusta. Pero a veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos gusta, ¿sabes? Y yo decía, bueno, pues si a mí me gustan los videojuegos, en aquel entonces no podías vivir de live streamer ni de estas cosas. O sea, si tú querías vivir de los videojuegos, o tenías que desarrollar videojuegos, o no. No existían los esports, no existía el youtuber, no existía nada. O sea, que la única manera de vivir de los videojuegos era vendiendo videojuegos. Entonces, pues yo dije, pues voy a desarrollar software. Y entro primero en ingeniería en software en la UACH, pero luego pues yo no tenía ni la inteligencia emocional ni la práctica suficiente en matemáticas para poderme seguir desarrollando. Sabía programar básicos, porque lo hacía a veces hasta por hobby en vacaciones. Programaba juegos en RPG Maker y cosas así, pero a veces con o sin código. Pero te digo, eso es lo que me hizo decir, pues sí me voy a meter a programación. Pero luego ya estando ahí y veo que no voy a salir del tronco común de las matemáticas, vuelvo a TEC Milenio a hablar con el anterior director
o más bien el director en ese momento, Pavel, y le digo, es que ¿qué hago? Yo pensé que eso era lo mío. Me dijo, no ha pensado en mercadotecnia, porque cada vez, por ejemplo, yo siempre he sido alguien que si ve una película, un videojuego o algo que le gusta, inmediatamente todos sus amigos ya saben qué onda con eso, porque lo comparto con todo el mundo. O sea, a mí me encanta compartir lo que me gusta. Entonces, pues es donde me dice, y el marketing, usted también podría trabajar en el área de ventas de un videojuego. Y a fondo me hizo ese Coco Bash, que para bien, porque pues al menos yo estoy contento con hasta donde estoy. Entonces esa es así como escogí luego la carrera de mercadotecnia, y así me paso de software a mercadotecnia. Pero pues si ahorita profundizamos en mi carrera actual, pues verás que tengo muchos cruces con el área de la ingeniería en software, etcétera, etcétera, precisamente. No porque diga, es que le sé. No, yo no sé programar ahorita líneas de código, ya no me acuerdo cómo programar, pero tengo cierta noción que me permite traducir ciertas cosas del área de la ingeniería a un área más humana y viceversa, por esa práctica que tuve previa. Entonces, te digo, es así como, pues tuve un ratito en una carrera y luego en otra, y así fue como sucedió. En algún momento de alguna conferencia platicas que duraste incluso 2 años y medio más, creo, en terminar tu carrera. ¿Eso lo ves de forma positiva, negativa? Y como, o sea, ¿por qué duraste tanto? Porque entiendo mucha gente que dicen que es una carrera, que no son arrancones. Pero también he visto muchas personas que tardan tiempo en terminar su carrera, pero durante toda su estancia universitaria hacen muchos contactos. Claro. ¿Cuál fue tu motivo? Mira, de entrada, pues eso que te digo, reprobé muchas materias, ¿no? Y si eso me mantuvo ahí más tiempo del que debí. ¿Positivo o negativo? Ay, me gustaría decirte uno o el otro. Pero hay una tercera respuesta que también me gustaría darte. Adelante. Pero no me gustaría pecar de tibio, te la voy a decir, pero luego ya te voy a decir sí o si bien o no, ¿no? Adelante. Hay una película en Netflix de Adam Sandler que sale una araña gigante espacial. No voy a decir más para no tirar spoilers. Okay. Pero la araña le tira una pregunta muy interesante a Adam Sandler. No me acuerdo qué sucede, porque la verdad la vi de reojo, no le tenía mucha fe, la puse de fondo mientras yo hacía otra cosa, y de repente se tiraron sus filosofadas. Dije, oye, no, si está buena, la debería volver a ver en otra ocasión. Y la araña le dice al Adam Sandler, le dice, mi raza no ve el universo como algo bueno ni malo. Es como tiene que ser y ya. O sea, el haber durado más en la escuela fue bueno o malo para mí, no sé. No sé. ¿Por qué? Porque muchas cosas buenas me pasaron sin necesidad de la escuela. TEDx, todo esto. No necesité la escuela. No te creas, no. Hasta cierto punto sí. Hubo una maestra que me encaminó a TEDx, sí. Pero el ya yo ser parte del equipo, nada tuvo que ver la escuela más que la inspiración que me dio esa maestra, ¿me explico? Entonces te digo, hay cosas muy buenas que han impactado enormemente en mi vida, como fue el organizar TEDx, que más allá de que una maestra, que importantísimo, porque ahí fue donde inició mi carrera como conferencista. Entonces, no lo estoy menospreciando, pero estoy marcando una diferencia, ¿no? De que en la escuela, claro que sucedieron cosas importantes, pero me pudieron haber sucedido durando lo que debía de durar, o durando más, ¿me explico? Entonces te digo, me gustaría pensar que fue para bien, porque no se trata de qué considero yo que fue, sino lo que en verdad fue. ¿Y qué fue en verdad? A pesar de que fue un periodo difícil, que todavía sigue siendo difícil por lo que hablamos de depresión y ansiedad, que a lo mejor ahorita profundizaremos en eso. Que como cualquier cosa, ¿no? Así como cualquier padecimiento, que te falta un brazo o lo que sea, hace las cosas más difíciles. Entonces, pues, aunque fueron periodos difíciles, a lo mejor era el ritmo que yo necesitaba, me explico, porque a lo mejor de yo haberme exigido más con la inteligencia emocional que tenía, con la información que tenía y las circunstancias en las que estaba, a lo mejor
hubiera cometido peores errores o a lo mejor no estaría aquí ni siquiera para contarlo, me explico. Entonces, por eso te digo, no me gusta verlo si fue bueno o malo, porque pues fue bueno, sí, aquí estoy y aprendí de eso y me ayudó a conocer gente, pero pues tampoco fue 100% bueno, me explico, hubo sus cosas malas, por eso te digo, pues bueno o malo, pues fue lo que tuvo que ser en su momento y aquí sigo y creo que es prueba de que hubo más cosas buenas que malas, por eso te digo, es lo que es. Y aunque tuvo sus cosas malas, aquí estoy dándote esta plática, ¿no? Entonces significa que sigo vivo, que eso siempre va a ser ganancia, siempre va a ser ganancia. Acabas de tocar un tema muy interesante, lo cual yo lo veo como una postura, que es el nihilismo. Entonces, no sé cómo llegaste tú a tener esta postura, dónde fue que empezaste a aprender más sobre este tema del nihilismo, porque en algún momento tú comentabas que siempre veías, por así decirlo, si ibas a hacer una acción, siempre veías lo positivo y lo negativo. Porque si pasaba lo negativo, pues como quiera ya lo llevabas aceptado. Exacto, es correcto. Entonces, pero no sé cómo llegaste a empezar a tomar este tipo de posturas. Al principio, como una excusa. No sé si has visto Rick y Morty. Sí. Y de nuevo, sin tirar spoilers, pero hay un episodio donde Rick está borracho de más. Ajá. Y hasta se hacen los pantalones. Ajá. Y le dice un personaje a Morty, oye, ¿y tu tío qué onda con él? Y dice, pues no tiene él no cree en las reglas, él no cree en esto. Y luego lo voltean a ver todo desmadrado, ¿sabes? Así borracho y todo. Y dicen, pues es que parece que le conviene eso, me explico. Entonces, decía Albert Camus, precisamente hablando del nihilismo, que solo había 3 caminos para el nihilista. El primero era el suicidio. Ajá. Que no sé si puedo decir la palabra, pero ya la dije y le pones un bip si no se puede decir. Porque pues descubrir el absurdo de la realidad y que no tiene ningún sentido y que pues conservar la vida no tiene ningún valor ante esa revelación. Uh-huh. El segundo, que es aceptar la absurdez y ceder ante la locura. Uh-huh. Y el tercero, que era darte cuenta que todo esto pues era insignificante y construir un propósito a partir de eso. Entonces, entender esas tres condiciones no significa que necesariamente sigas una de esas 3, me explico. Uh-huh. O sea, hay mucha gente que le encanta leer a Nietzsche, a todos estos autores que por ser nihilistas suenan profundos, que desde luego son profundos, ¿verdad? Desde que son filósofos y filósofos muy renombrados, claro que son profundos, pero a veces optamos por un nihilismo creyendo que el nihilismo y que la indiferencia son cool. Uh-huh. Aquí quien haya visto Naruto, algún Sasuke, Uchiha o algo así, ¿no? Un personaje edgy, es que ser indiferente es cool, el ser frío es cool. Entonces llegas a un punto donde tanto la desesperación, uh-huh, o sea, el nihilismo no digo que sea solo para los desesperados, ¿verdad? También hay respuesta para los desesperados en el nihilismo. Y es prácticamente lo mismo que dice Camus, que Camus cuando dice no de ceder ante la locura, que digo, yo aquí no trato de atacar a ninguna religión, pero es lo que decía Camus, ¿no? Camus decía un remedio a la falta de propósito es pues adoctrinarte en una religión. Uh-huh. O sea, pues no, quédate viendo esta religión y ignora que el mundo que el universo es indiferente y vacío, uh-huh, y quédate clavado en esta religión, ¿no? Uh-huh. Pues a veces la filosofía, al mismo nihilismo lo adoptamos como una religión y es como un dogma. Uh-huh. Pues si lo que sigue es el vacío, pues ¿para qué me esfuerzo? Uh-huh. Pero empiezas a adoptarlo como dogma de nuevo. La antítesis de lo que sugiere el mismo nihilismo, ¿no? Es que me vale todo, pero me vale ¿por qué? Porque Nietzsche dijo que me tenía que valer. Y le estás atribuyendo la misma naturaleza fanática que Nietzsche y Camus critican, uh-huh, del religioso. Es que ¿por qué ves la vida así? Porque la Biblia lo dice así, pues es que Camus, es que Nietzsche lo dijo así. Entonces empieza como un pretexto, uh-huh, para aliviar mi mente, mi estrés, es decir, bueno, acabo que ni modo, pues nada importa. Uh-huh. Y empieza a evolucionar. Sigo siendo nihilista, pero las filosofías no son puristas.
creo que lo peor que le puedes hacer a una filosofía es mantenerla purista. Ajá. O sea, decir, si esto no va dentro del nihilismo, no lo puedo adoptar porque yo soy nihilista. No, al contrario, adoptalo. Yo ahorita mi ChatGPT lo tengo entrenado en 3 corrientes filosóficas: el nihilismo, estoicismo y el Wu Wei. Entonces, pero porque tomo lo mejor de cada una de las 3, me explico, y no lo tomo como un dogma, una doctrina, no, pues son instructivos o son manuales. Y es, pues, cuando tengo un problema, a lo mejor en un momento me va a servir más el nihilismo, en otro momento el Wu Wei, en otro el estoicismo. Y ahí es donde ya yo me convierto en partícipe de mis decisiones, emociones y pensamientos, ¿no? Y ya no dejo que otras ideas me moldeen, sino que yo moldeo esas ideas a lo que yo necesito en el momento. Hay un tema que creo que está relacionado con esto del nihilismo que tú compartes dentro de tus tantas conferencias o de tus tantos pitch que has dado en muchos talleres de startup y este tipo de comunidades. A ti te gusta el rock y tenías un estilo muy metalero. Llegas a platicar que incluso usabas unas botas que el tubo de la bota te llegaba abajo de la rodilla. Y aunque estuviera haciendo un calorón tu gabardina negra. Sí. Y hasta me peinaba con picos así. Y siento que de la noche a la mañana, desde mi punto de vista, no sé cuál es tu experiencia, que de la noche a la mañana cambiaste tu guardarropa por muchas playeras del mismo color para no tener que estar pensando en qué ponerme mañana. Claro, hay varias corrientes. La primera es el minimalismo, que es precisamente el cómo simplifico mi vida para poderme enfocar en lo que de verdad importa. Y aunque la vestimenta me gusta, no es algo a lo que me guste dedicarle las horas. Por ejemplo, cuando voy a comprar ropa, claro que me gusta comprar ropa. Hay playeras que me gustan más que otras y todo, y así. Pero a mí me gusta que si, por ejemplo, es una playera del día a día o algo no algo muy elaborado, me gusta llegar, buscar el color de playera que me gusta, la talla que me queda, agarrar 5 de esas y ya me fui de la tienda. O usé el tiempo para ver juguetes, pasear un rato, comer algo, pero en vez de aventarme 2 horas midiéndome cosas, llego, escaneo la tienda rápido, color, primero por color, luego corte, talla, me gusta, me lo alcanzo, me la llevo. No le meto mucho coco a eso porque le quiero dedicar más tiempo a otras cosas. Entonces empiezo a optar por un minimalismo y me doy cuenta que pues mi forma de vestir en ese momento, primero no era nada minimalista. De entrada el tiempo que te lleva a abrocharte las botas, porque eran botas hasta arriba y esa abrocharte desde abajo hasta arriba y estás todo el tiempo que te toma abrocharte las 2 botas. Luego usaba pulseras con picos y estoperoles y esos también llevan correas, entonces también era amarrarme las correas. Y luego si me peinaba de picos o de cualquier otra cosa, se me iban las horas. Y pues me empezó a cansar eso, me empezó a cansar gastar mucho en mi imagen. También empecé a entrar en un entorno más profesional en el que yo ya no podía vestir de esa manera y empiezo a tenerme que adaptar. Y como te digo, empiezo a explorar otros entornos sociales donde pues eso ya no era tan bien visto. Empiezo a adaptarme sin descuidar pues mi gusto por el color negro, el rock y todo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita pues sigo siendo metalero. En noviembre voy a ir, no es cierto, en noviembre no, en septiembre creo voy a Ciudad de México a un concierto, una banda de rock. Pero pues ahora es un tema más de practicidad, ¿sabes? O sea, todavía traigo mis playeras de bandas, de rock. Siempre me vas a ver de negro. Traigo ahorita no traigo mis aretes, pero suelo traer a veces aretes de picos o aretes sencillos. O sea, ahí sigue, pero en un nivel más controlado, más llevadero en mi día a día, más sustentable, por así decirlo, ¿no? Ahorita mencionas que a lo mejor por el entorno profesional tuviste que cambiar de look. ¿Te fue muy difícil como afrontar eso? Porque pues estabas acostumbrado a vestirte como metalero, incluso llegas a comentar en alguna conferencia que salías con tus máscaras por una banda de rock que te gusta. Entonces no sé qué tan difícil fue esto. Y si eso haya sido como salir de tu zona de confort. Es una muy buena pregunta, porque mientras la preguntaba estaba pensando en varias cosas que decirte. La primera es, sí, en el trabajo, digo, ahorita yo le tengo una envidia tremenda a las generaciones actuales. Ahora los dejan llevar el cabello largo, los dejan llevar el teléfono a la escuela, los dejan llevar la ropa que quieran.
No sé si a ti te tocó en la escuela, me imagino que sí, que era siempre el cabello corto y si no lo traías corto era reporte. Así y es. te mandaban a la casa a cortarte el cabello y hasta que no lo trajeras corto no podías entrar, que si ibas desfajado, que si traías una ligera modificación en el uniforme ya no podías entrar en la escuela. Entonces yo siempre fui como metalero, siempre para mí fue, es que yo quiero la greña larga, es que yo quiero mis pulseros. Claro que la sufrí tanto en la escuela como en los trabajos, porque en nuestra generación yo creo que veíamos en la tele estos trabajos en Estados Unidos y en Europa, donde pues siempre nos han llevado una delantera en apertura de mente en ciertos temas, entre ellos el emplear gente con diferentes looks o cosas parecidas. Entonces yo siempre veía en las películas estadounidenses los chavos con el cabello largo yendo con su ropa a la escuela y pues yo no añoraba todo eso. Y luego llegas al trabajo y te toca el uniforme y pues ni modo, te toca y es lo que te digo, es el conflicto del no saber dónde encajas. Me explico, o sea, pero es que a mí me gusta ser así, pero también me gusta esto, me gusta aquello, y es donde pues empiezas a moldearte. Y por eso yo creo que ahorita soy una manifestación de esa adaptación de ese estilo rockero con un estilo un poco más práctico, a lo mejor más relajado para mi día a día, pero que a la vez me permite llevar a cabo mis actividades diarias. Me explico, traigo, o sea, esta playera que traigo es un hackathon. Y con esta misma puedo ir a un hackathon, puedo venir a un podcast, puedo ir a dar un curso y no va a pasar nada. Y me gusta, es negra, como me gusta, me explico. Entonces te digo, sí fue complicado, pero luego ya empieza la pandemia, empieza el trabajo remoto y me dan un poquito más de libertad. Y por ejemplo en la pandemia todavía volví tantito a las uñas negras, el cabello un poquito más largo, etcétera, etcétera. Entonces pues te digo, es algo que ya es más experimental y al gusto, ¿no? Si un día se me antoja volverme a vestir rockero, lo hago. Ahí tengo todavía más, me encanta disfrazarme. Entonces yo creo que incluso, fíjate, yo lo vería como un ejercicio o sea, yo lo vería como algo que incluso no solo, o sea, me limitó y a la vez me abrió más puertas, ¿verdad? Porque pues ya soy más versátil en mi vestuario, pero también me limitó mucho mi creatividad. Porque yo siempre he sido, me encanta el performance. Siempre he sido siempre he sido muy de disfraces, de actuar personajes. Me gusta jugar Calabozos y Dragones y me gusta hacer la voz de mis personajes, todo me gusta, me encanta actuar, me encanta divertirme haciendo cosas. Entonces disfrazarse es una forma de divertirse siendo alguien más. Entonces te digo, la vestimenta es otra parte de eso, una extensión de, entonces sí se sufre, pero pues salió adelante y creo que para bien. Okay. Pienso que vamos a lo mejor a cambiar un poco de tema de una forma muy drástica, pero quisiera retomar algo que mencionaste anteriormente. Quisiera ver cómo fue el tema de la ansiedad que viviste aproximadamente en el 2018. Creo que fueron como 2 meses aproximadamente lo que sufriste de ansiedad. No sé si quisieras contarnos un poco de eso, Claro. Más bien para ver cómo lo viviste desde tu experiencia y cómo lo sentiste, incluso si supieras la razón del por qué fue. Claro, mira, la razón, hay muchas, en realidad. No me voy a poner a detallarlas porque incluso hasta ignoro algunas. Una de ellas es que tomo Monster, que te pedí que me tuviera. Eso es un problemón para la ansiedad y todo eso. Pero, fueron 2 meses que me dieron ataques de pánico severos, pero la ansiedad y la depresión la he lidiado toda la vida. Okay. Pero en la pandemia, y estas fueron palabras muy sabias de un amigo, mentor y ex jefe y actual persona con la que sigo colaborando en proyectos, Luis Almanza, una vez, en aquel entonces director del Parque Orión del TEC de Monterrey, actual líder de emprendimiento en la región. Él me dijo una vez en una comida, es que la pandemia nos está afectando de formas que ni siquiera nos damos cuenta. Y él tenía razón, porque yo pensaba que no me afectaba. Como siempre he sido de estar en casa jugando videojuegos, para mí yo sentía que era el mejor momento de mi vida, ¿sabes? No había ni un motivo para salir de la casa, todo por videollamada, todo en la computadora. Yo me sentía en la gloria en mi cabeza, pero es raro. Y no quiero profundizar mucho en eso porque es un tema muy complejo y ameritaría un episodio de podcast solo a discutir de ese tema. Pero somos más que nomás la mente.
no quiero entrar en un tema de alma, porque a mí no me gusta hablar del alma, me gusta hablar de aquello que llamamos alma. Porque no sé cómo se ve, no sé si es un alma, no sé si deberíamos de llamarlo alma, no sé si es una suma de nuestras emociones, nuestros pensamientos, o es una cosa separada, ¿no? Pero somos más complejos que nomás comer, dormir y esto, ¿no? Hay cosas más complejas que solo satisfacer el hambre, ver películas y darnos un abrazo al final del día, ¿no? Entonces, esas cosas más complejas y más profundas me empiezan a impactar de sobremanera durante la pandemia y provoca que... Haz de cuenta que ¿cómo lo vivía yo? Lo vivía en forma de estrés constante, crónico y sin detonantes. Esto es muy importante porque no necesitaba que alguien me hablara feo, no necesitaba que algo malo pasara para yo estarme sintiendo en constante estado de alerta. Como si alguien me tuviera amenazado de muerte y todos los días temiera por mi vida, así me sentía. Eso era para mí vivir con ansiedad y depresión. O sea, no era como que yo supiera que alguien o sea, yo podía en mi cabeza estar seguro, saber que era un domingo en la casa, nadie me iba a marcar, y no porque estuviera en un problema de vida o muerte, pero así se siente el cuerpo. O sea, literal estás en estado de que en cuanto escuches algo vas a estallar, brincar, correr. Por eso está uno irritable, por eso está uno cansado todo el tiempo, porque todo el día estás así. Y así me la pasaba de nuevo, sin motivo. Y si había un motivo, peor, o sea, empeoraba más. Y esto era para cosas del pasado, presente y futuro. O sea, era ay, es que esta cosa que hice en el pasado. Ay, es que esto que me pasó en mi chat con mi colaborador hace 2 horas. Ay, es que no tengo resuelto mi retiro, mi pensión. Entonces te empieza a atacar por todos los frentes. Sí, es una voz que si no la pelas por un lado, te empieza a atacar por otro lado. Y si dejas de escucharla, te empieza a atacar desde el silencio. O sea, dice, pues si no me vas a escuchar, voy a estar aquí en la esquina viéndote. Y tú me estás viendo desde allá. Y yo te estoy viendo y nomás nos estamos viendo. Sabes que estoy aquí, tú sabes que... Los dos sabemos. Eso llega a ser también la depresión, que llegas a decir, ya no la tengo. Pero ella está en la esquina viéndote otra vez diciendo, date tranquilo un ratito. Te voy a dejar un ratito porque es más divertido cuando te agarro 7 días después de que creíste que ya no estaba. Y así me pasaba. Y pasaba y me volvía inoperal. O no, ¿cómo se dice? Disfuncional. Pasaba todo el día en la cama cansado porque... es diferenciar entre flojera y un desgaste físico genuino, ¿no? Porque una flojera, todos la tenemos una mañana que hay que levantarnos a las 5 de la mañana para bañarnos y dices, qué flojero, pero igual lo haces. Un salí del gimnasio, levanté más o me lastimé. Es una flojera diferente, me explico. Entonces, yo sentía una flojera a raíz de que toda la noche dormía así, con los dedos cruzados, articulaciones tensas, dientes apretados, me explico. Entonces no dormía en la noche, me despertaba al día siguiente, a pesar de estar acostado 8 horas, no dormí 8 horas, solo estuve acostado 8 horas. Y en la pandemia se intensificó y ya nomás lograba dormir 2 horas. Y era una de acostarme y decir, tengo sueño pero no puedo dormir, cierro los ojos y no duermo, y esto no me va a dejar dormir, y así empieza el ciclo vicioso del que te platicaba. En un viaje de vacaciones me da un ataque de pánico, arritmia así el corazón, sentía que se me iba a salir del pecho. O sea, un ataque de pánico no es un ¡ay, qué miedo, una araña! No, un ataque de pánico, ese te empieza a afectar el cuerpo, empiezas a sudar. O sea, incluso hay casos donde si, por ejemplo, a un criminal o algo, alguien lo agarran y le da un ataque de pánico, lo hospitalizan. Digo, en eso ya no soy experto yo, solo hablo de que lo que estoy tratando de proyectar aquí, porque no quiero ser irresponsable y decir hablar de algo de lo que no sé. Consulten siempre a su psiquiatra y psicólogo de confianza. Pero yo lo sentía físico, o sea, no era algo nomás en la cabeza, ¿sabes? De nuevo, era un dolor, era un dolor constante, era dormir, piernas cruzadas, así, tratando de alivianarme. Me explico. Entonces te digo, era un cansancio de haber peleado contra un oso toda la noche. Me explico, no era ay, qué hueva levantarme temprano, era no mames, es que peleé toda la noche contra un oso y todavía quieres que me levante en la mañana a hacer cosas. Puedo, pero a lo mejor
en un ratito voy a andar como zombie, ¿sabes? El rasguñado del oso acá y un cachito de mi cabeza aquí mocho, pero aquí estoy trabajando. Eso es como lo vivía. Ok. Y ya lo empecé a solucionar a través de terapia, medicamento y cambiar estilo de vida. Lo que el profesional me dijo, de nuevo. Por eso te digo, no me gustaría profundizar, no por el tema de... No por no quererlo hablar de cómo lo viví, pero no por no querer decir, es que se te quita haciendo esto, se te quita haciendo aquello, ¿no? O si sientes esto, tienes esto, no. Yo eso no quiero que me tomen, ¿eh? Quiero que se quede mejor el... pues si yo siento lo mismo que Víctor, tengo que ir con un psiquiatra, a que me diga si sí o si no. Quiero, si alguien está escuchando eso ahorita en el podcast, quiero que se quede con eso. Si yo me siento igual que Víctor, voy con un psiquiatra. Y si el psiquiatra me dice que necesito psiquiatra, sigo yendo con el psiquiatra, si no, no. Pero ya todo lo demás, pues sí, vayan con el psiquiatra. Ese es el tip que sí quiero que me topen. De hecho, creo que te diste cuenta porque tu mamá te dijo que a lo mejor era un problema de las muelas, ¿no? Lo del desgaste dental. No, lo del desgaste dental me di cuenta una vez que me fui a hacer una limpieza al dentista. Y que me dijeron, oye, pues, no me acuerdo qué pregunta exacta me hicieron, pero me preguntaron que qué onda con mis dientes y me dijeron, es que tienes la dentadura de un hombre eso sucedió a mis 20 y algo años. Me dijeron, tienes la dentadura de un hombre de 50, 60 años en la parte de arriba de los dientes. Porque es el desgaste de apretarlos por la ansiedad y el estrés de que vivir así todas las noches y todo el día nomás apretando los dientes. Pero te das cuenta que ya los he apretado tanto durante toda mi vida que es el equivalente a haberlos apretado durante 60 años a mis 30 años de vida. Pero mi mamá lo que siempre juró que era que era sinusitis. Ok. Que porque la sinusitis provocaba la misma sensación aquí en la frente, que yo sentía, como esa neblina mental. La sinusitis. Por eso les digo, o sea, no porque yo ahorita platique aquí síntomas, significa que tienes lo mismo que yo, o a lo mejor tienes algo peor o más sencillo, no sé. Porque podemos estornudar o nos da comezón ahorita y es por diferentes motivos. Entonces a eso quiero llegar. Eso. Ok. Volviendo un poco a tu vida dentro de la universidad del Tec Milenio. Estando dentro del Tec Milenio, todavía sin concluir tus estudios, te contactaron para dar una plática de cómo salir de tu zona de confort. Es correcto. Para empresarios internacionales. Sí, fue en el Tec de Monterrey, precisamente. Yo estaba estudiando y trabajando en el Tec Milenio. Bueno, no es cierto, todavía no trabajaba en el Tec Milenio, trabajaba en otro lugar que no voy a mencionar el nombre, no por nada malo, solo pues como en este cachito no les favorece mucho la historia. Okay. Pero si alguien de esa empresa lo ve, no es de mala gana, es nomás porque en esto no son tan buenos en la historia. Pero estoy muy agradecido con la oportunidad y el tiempo que me dieron en esa empresa, ¿no? Pero me habían ofrecido una vacante en esa empresa, yo estaba haciendo mis prácticas y me hablan del Tec de Monterrey para dar una conferencia. Un amigo mío estaba ahí organizando un evento junto con el Tec y estaban buscando un conferencista y él vio que yo ya había dado unas conferencias para jóvenes y me habló, oye, ¿no quieres venir a calarte? Y ya voy. Me invitan y empiezo primero primero fue con estudiantes, me parece. Primero fue con estudiantes. Fueron talleres de liderazgo. Y luego posteriormente me invitaron a la conferencia con empresarios mientras todavía era estudiante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo descubro que amo dar conferencias. Yo ya tenía desde antes el sueño de darlos, pero apenas en ese momento se estaba materializando y dije, no, es que yo ya no puedo volver atrás. Y hay un antes y un después de esto, o sea, no puedo volver a quedarme sin dar conferencias, o sea, y regreso al trabajo y les digo, oigan, pues es que el Tec de Monterrey me va a estar pidiendo más conferencias, me darían chance de poder estar saliendo cuando lo necesite. Y me dijeron que no, y no por gacho, sino porque el ritmo del trabajo, del puesto y todo eso, pues no se acomodaba que yo pudiera estar saliendo a la oficina cada que yo quisiera. Por eso digo, o sea, no es que fueran los malos, ¿verdad? Pero no fueron los buenos que dijeron, sí, nos acoplamos, pero por temas de la naturaleza del trabajo, ¿no? Y es donde por eso empiezo a trabajar en Tec Milenio, porque voy con Homero, el director, le platico este conflicto interno que tengo como amigo mío que es, y le digo, oiga, ¿qué hago? Es que ya me ofrecieron trabajo, pero ese trabajo no va alineado con mis sueños, porque no me dejaba dar conferencias, ¿qué hago? Y me dijo,
Así literal como que le corrió en la cabeza la idea, estábamos haciendo una plática en vivo, no fue algo de que platicamos y al día siguiente se acordó de mí, no, fue así en vivo, me dijo, ¿y si te vienes a chambear aquí? Y le dije, ¿a Tech Milenio? Y le dije, ¿y me dejaría salir a dar conferencias? Sí, aunque sea el Tec de Monterrey, porque pues digo, aunque son primos, compiten, ¿no? Pues, ¿quién inscribe a los chavos? Y me dijo, te voy a dar un termo de Tech Milenio para que cuando llegues lo pongas y todos vean que eres de aquí, todo el rollo. Entonces, él me acogió como empleado para que yo pudiera seguir ese sueño, porque mi otro empleo se iba a atravesar en eso y él me abrió las puertas y me dijo, no. Tú aquí tienes la puerta, o sea, tú cuando necesitas ir a dar una conferencia, vídala, tú esto, tú aquello, y así fue como empezó, y así fue como me le terminé yendo, porque pues dando conferencias, dando esto, nunca busqué otro trabajo. He tenido la suerte que yo no he buscado los trabajos, me han buscado a mí. O sea, siempre he estado en un trabajo y es como que alguien me conoce mientras estoy en ese trabajo y dice, oye, ¿no te gustaría trabajar acá también? Y me hacían la propuesta y pues me iba. Entonces te digo, es así como ha funcionado y como empezó esa conferencia. A raíz de esa primera conferencia en el Tec de Monterrey, me dan permiso de salir a dar conferencias y doy una conferencia sobre cómo salir de la zona de confort a empresarios miembros del Parque Tecnológico Orión. Y la verdad es que por mi cabeza corrieron muchas cosas. Primero dije, todavía ni me gradúo. Segundo, no soy ni el mejor de mi clase, o sea, no traigo buenas calificaciones, no nada, o sea, ¿qué tengo que enseñarle yo a estos empresarios? Y ya me puse a la tarea de investigar, dije, ¿qué puedo hacer que sí impresione? Y ya llegué, di la conferencia, parece que tuvo su impacto, porque pues luego posteriormente trabajé mismo en el TEC, en el mismo equipo de las personas que me invitaron a la conferencia, y ahora estoy muy agradecido porque el Tec de Monterrey, Campus Chihuahua, se ha convertido como mi segundo hogar, ¿no? Me han acogido, me han recibido, me reciben como si fuera mi casa. Llego y, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Dónde vas? ¿Vamos a la café a comer? Sí, voy para allá, ahorita nos vemos. Así como le dirías a tu mamá, nos vemos ahorita en la sala, ahorita nos vemos en esta. Entonces, muchas gracias al Tec de Monterrey, a Homero Gutiérrez del Tec Milenio por confiar en mí en esos aspectos. Pero te digo, es así como llego a esa conferencia con esos empresarios. Una de las cosas que me impactó, que me llamó la atención hasta cierto punto dentro de esa conferencia que diste, fue que estaban reunidos, era como un desayuno privado o algo así, tengo entendido. Privado. Te quitaste los calcetines que traías, se los diste al mesero para que los tirara y te pusiste otros rayados y de un color que casi ni te gusta. Es que era justo ese fue el periodo de encrucijada donde empecé a experimentar un poquito más con mi personalidad y todo. Y yo le pregunté a una amiga con la que de hecho ya no he hablado desde entonces. Bueno, no es cierto si hablamos después de eso, pero debería escribirle, no. Porque le pregunté qué es lo que menos me imaginas haciendo en esta vida y me dijo, usando color rosa. Y fui y compré unos calcetines rosas y en la conferencia por primera vez en mi vida usé color rosa. Unos calcetines rosas con rayas amarillas y toda la conferencia la di descalzo en el desayuno y fue salirme en mi zona de confort porque nunca había usado ese color y como metalero, quien sea metalero en la audiencia sabrá que usar rosa muchas veces es un pecado para un metalero. Segundo, andar descalzo en público no es muy común para todo mundo. Segundo, era un desayuno, no sabía que era un desayuno y de repente llevo y me descalzo en un desayuno, dije van a decir que huele a patas. Estaba hablando con empresarios y hasta una dinámica les puse y todo lo hice descalzo. Entonces pues ese fue el propósito de la plática, el enseñarles que se puede salir de la zona de confort en pequeños ejemplos, que no necesitas estudiar un doctorado, una maestría para empezarte a incomodar de manera positiva, con solo, oye, ¿no les ha pasado que te pones el acondicionador antes, que te echas el acondicionador en la mano antes que el champú y dices, esto está mal, y tiras el acondicionador como si te fuera a explotar la cabeza por ponerte acondicionador antes que el champú? ¿Qué pasaría si no? O sea, de verdad me muero si me pongo el acondicionador antes del champú. A eso iba a orientar la plática, ¿no? A cómo no necesitas escalar el Everest para salir de tu zona de confort y romper bloqueos mentales o cosas así. Es con solo un día decir, o sea, de verdad pasa algo si uso el acondicionador antes que el champú. Con eso ya cambiaste un poquito tu mentalidad, porque vas a llegar a la oficina
Y ahora cuando te enfrentes a un problema al día a día vas a decir, ¿y si lo hago de otra forma? ¿Y si lo hago de esta forma? ¿Sabes? O sea, solo por haberte preguntado eso en la mañana en el champú, te aseguro que esa pregunta va a perdurar en tu día. Y te vas a preguntar un poquito más seguido. ¿Y si lo hago de otra forma? ¿Qué pasa? No significa siempre que lo vayas a hacer mejor, a lo mejor lo vas a hacer peor, pero lo valioso es que lo hiciste y lo probaste. Y ya no se quedó en algo que leíste o imaginaste, sino que ya... Cuando tú me preguntes, oye Víctor, ¿y es peligroso usar la condición? No, mira, lo he hecho 3 veces y aquí sigo vivo. Soy sobreviviente a haberme equivocado de la... ¿Te fijas la tontería que es? Y de todos modos cuando sucede lo vemos muy fatal. Lo mismo pasa en la vida real. Creo que esta es una frase famosa que tiene Einstein, me parece que no puedes esperar diferentes resultados si haces lo mismo siempre. No estuve ahí cuando él la dijo, pero sí se la atribuyen a él y es verdad. Si sumas 2 más 2, no puedes esperar que te dé 5 algún día, siempre te va a dar 4. Pues, tienes que probar, bueno, y si hago 2 más 3, ¿me va a dar más, me va a dar menos? Todavía no lo sé, pues averígualo, ese es el punto. En una parte de este podcast comentaste que te gusta mucho estar en tu casa y que eres muy hogareño jugando videojuegos. Tengo el conocimiento de que no te gustaba ir a los bailes de graduación y esas cosas. Pero con el simple hecho de cumplirle hasta cierto punto un sueño a tu mamá de conocer el lago de Como, te pusiste a formar parte del comité que organizó tu graduación. Les hiciste la propuesta de que fueran al lago de Como, la aceptaron y bailaste una canción con tu mamá en el lago de Como. Hay unas cositas a corregir en la historia, pero sí. Okay. Lo primero, yo no fui el de la iniciativa primero. Fue un amigo mío, Yair, quien propuso el lago de Como. Y luego, pero yo era parte del comité organizador y dije, sí, vamos a hacerlo, porque yo era líder de la sociedad de alumnos en ese entonces pues me metí a la organización de la graduación. Pero yo no quería aventarme gran cosa, ¿sabes? O sea, yo solo quería salir adelante por lo mismo que dices, o sea, pues nunca me gustó ir a mis graduaciones ni nada. Pero pensé, mi mamá es igual de ermitaña que yo. Y mi mamá, no es que ella soñara con ir al lago y cómo, ¿sabes? O sea, es más como, yo sé que mi mamá sabe apreciar cierta belleza en ciertos lugares. Porque tampoco aprecian la belleza de otros lugares, igual que todos los humanos, ¿verdad? Habrá quien verá maravillas en unas ruinas, así como quien verá maravillas en un mall, y los dos son igual de maravillosos, ¿no? Porque, pues qué chido, en un mall puedo comer pizza, ver películas y todo en un solo lugar, y mientras que si me voy a unas ruinas puedo aprender de historia, cultura, etcétera. Entonces, todo eso padre, ¿no? Pero a mi mamá le encantan los lugares elegantes, así, o sea... bromeo mucho con ella al respecto, incluso le digo que, y esto es algo como que hasta cierto punto incluso estereotípico de Chihuahua, ¿no? De que somos muy aduladores de Estados Unidos, El Paso, etcétera, etcétera. Y mi mamá siempre que ve algo muy bonito, muy bien hecho, dice, ay, como en El Paso. Entonces yo sé que a mi mamá le gusta mucho ver cosas bonitas, de calidad. Y el lago de Como es muy bonito, es uno de los lugares más bonitos que tenemos para organizar eventos aquí en Chihuahua. Y como mi mamá es muy ermitaña, es más ermitaña que yo dije, a ver, si yo no me caso, porque no está en mi plan de vida casarme, o sea, no estoy en contra de casarme, si llega el momento y la persona adecuada me casaré. Si no, pues no, yo me muero bien a gusto sin casarme. Entonces yo dije, a ver, si yo no me caso, ¿con qué pretexto voy a llevar a mi mamá a un salón bonito a que vea una fiesta y demás? Y en ese entonces mi hermana tampoco traía muchos prospectos para casarse y todo eso. Entonces, pues yo dije, ¿cómo? Yo siempre quise que mi mamá conociera el lago de Como, era más bien mi sueño. Mi mamá pues nunca había ido y no sabía si era bonito, feo, nada. Ella lo veía en fotos, pero yo dije, yo quiero que conozca el salón de eventos más bonito o más grande de Chihuahua, al menos en el momento. Y dije, pues al lago de Como. Y organizó el evento. Al final me sumo con Yair a la iniciativa y organizamos, nos salimos con la nuestra. Y tan así que tengo un video todavía de mi baile de graduación con mi mamá. Para que te des una idea, o sea, mi mamá ni siquiera de vestido ahí, o sea, mi mamá es una mujer súper sencilla, todo, ella iba de una camisa de botones, un pantalón y sus guaraches cómodos
y sus perlas, ella es de perlas, se llama Las Perlas, y las perlas son para ella su máximo lujo, iba de perlas. Estábamos bailando y para mí lo más bonito fue que mientras estábamos bailando yo le decía, oye mamá, ¿no se te hace raro que haya organizado el baile de graduación cuando nunca fue mis graduaciones? Y mi mamá no me pelaba. O sea, mi mamá no me respondía a mis preguntas, no escuchaba lo que yo le decía. Le dije, pues todo esto lo hice porque te quise traer al lago y cómo quería que conocieras este lugar y todo. Y mi mamá, en vez de responderme, ella seguía viendo el lugar y me seguía diciendo, mira qué bonito es, amigo. Cuando vi que ella estaba maravillada con la decoración del lugar, fue donde dije, logré mi objetivo. Mi objetivo era que lo disfrutara. Y así me peló, no bailando. Todo lo que le dije yo llorando. No me escuchó nada. Pero no importa, porque no se trata de que me escuchara. Se trataba de que vivió lo que yo quería que ella viviera. Que dijera, mira qué bonito lugar. Eso quería escuchar que mi mamá dijera al entrar al lugar. Y eso pasó. Entonces fue una graduación muy bonita, fue muy especial, me la pasé a todo dar, y eso fue lo que pasó. Actualmente tienes 31 años. Correcto. Con todas las cosas que has vivido y con toda la experiencia que has tenido en diferentes empresas, muchos dirían que eres una persona muy exitosa. Pero quisiera saber cuál sería tu definición de fracaso. Mi definición de fracaso. Que no te quiero tirar una trilladez de es no intentarlo, ¿no? Mira, yo creo que el fracaso y el éxito, o sea, no son algo a lo que podamos definir. O sea, sí tiene una definición de diccionario, obviamente. Si ahorita lo buscamos en un diccionario y dice fracaso, y a lo mejor hasta tiene mi foto, ¿no? Pero es que ahí te va. ¿Es malo que la gente se ría de ti en público? Depende. Exacto. Si eres un payaso, significa que exactamente. estás haciendo tu trabajo a toda madre, me explico. O sea, si nadie se ríe de ti en público y eres un payaso, oye, se me hace que te vas dedicando a otra cosa, ¿no? Como que ahí es mejor sigue estudiando, ¿no? O ponte a estudiar para ser payaso, porque pues como vas, no, entonces por eso te digo, o sea, lo platicaba por ponerte el ejemplo de que el fracaso es a la humillación, como el triunfo es a la gloria. Son cosas que sentimos adentro de nosotros. De nuevo, o sea, si se ríen de mí, si tú te ríes ahorita de mí, no me puedes humillar, porque el acto de humillar solo sucede si uno se siente humillado. O sea, tú no me puedes humillar si yo no me siento humillado. ¿Me explico? O sea, sí. Por más que digas, Víctor esto, Víctor aquello, y todos se ríen. Si yo me siento digno y me comporto con dignidad, no me humillaste. Estás tratando de humillarme, porque para humillarme necesito sentirme humillado. Okay. Así como la gloria. También hay glorias que nadie festeja, ¿me explico? Hay glorias donde el campeón está vuelto loco con su trofeo, pero nadie le está aplaudiendo, nadie está celebrando con él. Entonces, el fracaso y el triunfo son iguales. ¿Me explico? Y también no aplican para toda la vida. O sea, no puedes evaluar toda una vida como un fracaso, así como toda una vida de éxito. ¿Me explico? O sea, a lo mejor fuiste muy exitoso, pero fuiste un asco de pareja. No fuiste exitoso como pareja. No fuiste exitoso como padre. No fuiste exitoso como miembro de tu comunidad. Hay diferentes tipos de éxitos, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita en lo financiero yo considero que exitoso no soy. Tuve malas decisiones, todo esto, no hice ahorros, etcétera. No fui responsable con mi dinero. Entonces exitoso financieramente no creo serlo. Pero yo me considero exitoso a la hora de aportar a la comunidad, me considero exitoso a la hora de impactar positivamente en las personas, pero de nuevo eso no me excluye de cometer errores.
¿Me explico? O sea, no hay una sola empresa que tenga el 100% de sus clientes bien atendidos y satisfechos. No hay una sola. Y a veces no será ni por incompetencia. Simplemente porque no tenías el carro en el color que lo quería el cliente, pues ya no lo atendiste bien y ya. ¿Me explico? O sea, no tienes que ser malo para hacer cosas malas. Ni nada. Entonces, de nuevo, pues yo te digo, no necesitas ser un fracasado para fracasar. No necesitas ser un vencedor para triunfar. Va a haber diferentes aspectos en los que triunfes, en los que fracases, pero todo eso viene de que tú te sientas triunfador y todo eso va a venir de que tú te sientas fracasado, porque habrá quien diga que soy un fracasado y tendrá razón, de nuevo. Hay unos que son más rápidos, más inteligentes y más que yo, pero no necesito ser más para lograr mis objetivos. Nadie necesita ser el número uno para lograr sus objetivos, a menos que tu objetivo sea ser el número uno, ¿verdad? Que yo me preguntaría por qué quiero ser el número uno antes de querer ser el número uno. No sé si eso da respuesta o si nomás le di vueltas y no quise responder. No, sí. Sí, estuvo muy interesante tu postura. Quisiera saber cómo te sentiste siendo parte de los jóvenes menores de 23 años que fueron parte del consejo organizador de TEDx. Es uno de mis más grandes orgullos en la vida. Es una locura. Porque fue un descubrimiento también de mi personalidad. Ajá. Porque yo primero quería ser conferencista en TED. Hice audición y todo. Pero no le gustó mi conferencia al director. No que no le gustara. Lo que pasa es que no era lo que es TED. Porque la gente cree que TED es nomás hablar bonito y ya. No, de hecho no se trata de hablar bonito. O sea, te enseñamos a hablar bonito. Porque no se trata de que llegues sabiendo hablar. Se trata de que llegues con una idea valiosa que compartir. Y te enseñamos a comunicarla de manera que cualquier persona te entienda. Entonces yo anhelaba subirme al escenario. Y la idea que yo traía no era tan especial. A lo mejor yo era bueno para hablar y traía una historia interesante, porque justo la historia era muy relacionada a lo que hemos hablado, a mi crecimiento como profesional, etcétera, etcétera. Pero mi historia no tenía algo muy rescatable para una plática TED. Me hacía falta algo. Pero es donde Ricardo, el director, me ve y dice, pero es que este güey trae ideas chidas. O sea, el tema fue que la plática no fue la idea adecuada, pero este güey piensa a manera, y es donde me invita a parte del equipo, y es donde no solo me enamoro de contar mis historias, sino que me enamoro de ayudar a otros a contar las suyas. Porque me gustó tanto ser yo el que está en el escenario como aquel que ayuda a otros a subir al escenario. Entonces te digo, fue uno de mis más grandes orgullos y es algo que impactó muy fuerte en mi vida. También quisiera dar a conocer un poco sobre cómo te sentiste o en qué forma colaboraste con uno de los unicornios latinoamericanos, de los primeros unicornios enfocados en criptomonedas en Latinoamérica, como lo fue Bitso. Quisiera saber en qué aspecto colaboraste con ellos o cómo te sentiste incluso estando dentro de Bitso. Pues mira, fue una locura, porque yo estaba desempleado en ese momento. Yo había perdido mi trabajo con anterioridad. Trabajaba en Bean Crypto, uno de los más grandes medios de comunicación de criptomonedas del mundo. Habíamos sufrido parte de los despidos masivos. El 30% de la currícula salió, entre ellos yo, y yo estaba desempleado, no desamparado, ¿sabes? Traía ahí un ahorrito, todo ese rollo. Y yo estaba justo en un Startup Weekend. Estaba en Mérida. Me llevaron a dar una conferencia a Mérida, un muy buen amigo mío, Diego Mauri de Mérida, que también se dedica a dar conferencias y talleres. Nos conocimos en un evento virtual durante la pandemia y me invitó a dar una conferencia a Mérida. ¿Y qué ocurre ahí? Haz de cuenta que pues me doy a conocer por esos grupos, ¿no? Y perdón, me perdí tantito. ¿Cuál era la pregunta? Sobre cómo habías colaborado y cómo te habías sentido dentro de Bitso. Sí, estaba en Mérida precisamente,
En mi break entre el taller y conferencia que di, íbamos a ir a una fiesta de cumpleaños de alguien debido a los amigos de ellos. Y en el proceso que estaba en el hotel tirado en la cama, me llegó un mensaje por LinkedIn. Hey, tu perfil nos interesa, eran de Bitso. Habían buscado un amigo mío de la empresa anterior, pero él me recomendó a mí porque pues él todavía tenía trabajo y no le gustaba a él las actividades que iba a tener que hacer en Bitso. Y él pensó en mí, pensando en que era una actividad más afín a mí. Y lo que empecé a hacer ahí fui coordinador de comunidades en México, Argentina y Colombia. Mi labor fue la de crear espacios tanto físicos y virtuales para la comunidad. O sea, tuve eventos en Ciudad de México, en Monterrey, en Twitter, tuvimos Twitter Spaces entrevistando a diferentes miembros de la comunidad, de cripto, etc. Y yo me sentí en sueño. Yo dije, wow, o sea, es un unicornio, es una empresa top, es de lo mejor, es una de la tecnología que está de moda, es una empresa de moda. No, yo me sentía soñado y dije, es que esto es, o sea, yo me veía ahí quedándome toda la vida. Pero hubo sus problemas, tanto como por parte de Bitso como por partes mías. Ahora lo veo diferente, en aquel entonces sí. Parte de mi madurez emocional era solo decir que los demás, y no nomás yo también tuve mis errores y mis problemas, pero fíjate que todo eso tenía más que ver con todavía no encontrar mi identidad. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, yo todavía estaba dejando que la vida me moldeara lo que iba sucediendo y pues llegó Bitso y dije, pues Bitso será, y qué fregón, y había cosas que me gustaban y había cosas que me disgustaban, como en todo, ¿no? Uh-huh. Pero las que me disgustaban superaban las... No que las superaran, lo que pasa es que lo que me gustaba, pues lo podía hacer en cualquier otro lugar, ¿sabes? O sea, tener Twitter Spaces para... Ahorita el podcast que estamos teniendo, ¿me explico? O sea, no necesitaba de Bitso para hacer las cosas que me gustan. El estar en podcast, asistir a eventos, esto y aquello. No necesitaba de Bitso para eso. Pero lo que no me gustaba, pues sí era algo que sucedía en Bitso. Entonces, pues decidí mejor irme. La verdad, a mí eso del quiet quitting, de me estoy en la empresa cobrando hasta que ellos me corran, no me gustan. Sobre todo porque pues oye, es respeto a la empresa y respeto a mí, ¿no? Al tiempo, dinero, esfuerzo y compromiso de los dos. Y luego les dije, no, ¿saben qué? Hay cosas muy buenas y me encantan, pero hay cosas malas que podemos corregir, pero no quiero corregir yo. Uh-huh. O sea, no tengo por qué ser yo el que las corrija y no quiero ser yo el que las corrija. Mejor nos separamos y fue donde nos separamos, donde le digo a Bitso, yo no soy la persona que Bitso necesita. Uh-huh. Ni Bitso lo que yo necesito. Entonces eso es lo que pasó, pero padrísimo, aprendí muchísimo, conocí gente increíble, todos son un equipo increíble, es una empresa increíble. Y quiero pensar que si algo fue imperfecto, lo fue tanto como yo fui un empleado imperfecto para ellos, ¿no? Entonces, pero padrísimo viajar a Monterrey a conocer gente, a hablar de tech. O sea, te gusta un videojuego y te invitan a viajar a conocer gente, a hablar de ese videojuego, pues a todo dar. Me gustaba hablar de Bitcoin, me gustaba hablar de esto, y me pagaban mis viajes, me pagaban sueldo para platicar de eso, pues padrísimo, ¿no? Uh-huh. Y haz de cuenta que me convertí en una especie de Mickey Mouse para Bitso. Porque así como ves a Mickey y dices, mira, es Mickey Mouse de Disney, me veías de mí y decían, mira, es Víctor de Bitso, y era algo muy bonito, ¿sabes? Porque la gente se emocionaba de esa participación de la marca, etcétera, etcétera, y fue muy bonito. No tengo más que agradecimiento, aprendizajes, y eso fue lo que pasó. La verdad es que ha sido muy interesante la plática contigo y muy enriquecedora, y abusando a lo mejor un poco de tu experiencia como consultor de MyPymes y startups en etapa temprana. Quisiera preguntarte, ¿cuáles crees tú que serían las herramientas necesarias que debería tener cualquier persona que desee emprender? A ver, primero que nada, y va a sonar bien trillado, pero es la verdad. Uh-huh. O sea, lo dicen, pero no es por échale ganas, sí, no, o sea, primero, no rendirte. Y de nuevo, no lo digo por o sea, no sé si es tenacidad, no, ponle la palabra que quieras,
Porque los emprendedores, o sea, solemos creer que solo hay un perfil de emprendedor, ¿sabes? O sea, hay gente que cree que el emprendedor es alguien estoico, de traje, bien rasurado y todo. Hay otros que ven en un emprendedor a alguien en playera de hackathon, en mezclilla, que lleva 3 días sin bañarse porque está en el hackathon tirando código. Hay diferentes perspectivas de cómo se ve el emprendedor, ¿no? Pero literal es una carrera de quién logró sobrevivir. O sea, más que una maratón o una carrera, es un survival. Uh-huh. Es un survival y agarra lo que puedas. O sea, si alguna vez has jugado juegos como Fortnite o todo esto, es que todos empezamos al azar. Uno apareció cerca del rifle de nivel más alto, otro apareció cerca de un vehículo. Pues haz lo que puedas y el que está insistiendo. Porque, ojo, así como en un videojuego a lo mejor no ganas esta partida, a lo mejor este negocio no es el que te da éxito. O esta versión de este negocio no es. A lo mejor es el siguiente, el tercero. O sea, yo tengo 10 años de haber trabajado para empresas y apenas después de esos 10 años que renuncié, todo funcionó, pero porque yo ya tengo 10 años de carteras de clientes, me explico. Entonces, te digo, lo primero es la tenacidad, o como tú le quieras decir, que no es al azar. Porque si el primer intento de negocio se te muere, pues no eres emprendedor. O sea, no porque se te muere el primero, no eres emprendedor. No eres emprendedor si... O sea, no lo digo como por un código de... Mira, porque muchas veces dicen, es que si te rindes fácil no eres emprendedor. No se trata de eso. Se trata de, a ver, ¿quieres ser ciclista? ¿Qué necesitas hacer para ser ciclista? No necesitas ganar el Tour de Francia. Súbete a una bici y pedalea, y mientras estés pedaleando esa bici eres ciclista. Entonces, para ser ciclista, ¿qué hay que hacer? Darle a la bici. Uh-huh. Para ser podcastero, no necesitas 1 millón de suscriptores. Necesitas grabar un podcast. Uh-huh. Entonces, para ser emprendedor, ¿qué necesitas? Pues estar emprendiendo. Entonces, pues si a la primera vez que emprendes fracasas y lo dejas de hacer, pues no eres emprendedor. ¿Por qué? Porque me subí a la bici, me caí de la bici, me bajé de la bici, pues ya no soy ciclista. Uh-huh. Pero tampoco significa que dejes de ser ciclista, porque si eres tenaz, que esa es la otra característica que debe tener el emprendedor, además de la tenacidad, un fuerte sentido de autocrítica y de buscar retroalimentación. Uh-huh. Siempre tienes que preguntarte cómo puedes hacer las cosas mejor. Siempre. Y no es tampoco nomás por... De nuevo, no me gusta hablar de dogmas, no me gusta hablar de, es que Bill Gates era así, y levántate a las 5 de la mañana. No, yo no me levanto a las 5 de la mañana, y hay muchos emprendedores que no se levantan a las 5 de la mañana y les va de maravilla. Y hay otros que se levantan a las 5 de la mañana y no venden ni un peso. Uh-huh. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Autocrítica y buscar retroalimentación. Porque a veces es más lo que ignoramos que sabemos, que lo que sabemos que no sabemos. No, ¿cómo es? Es más lo que no sabemos que lo que sabemos que no sabemos. O sea, si ahorita te pregunto, Eric, ¿qué no sabes de reparar tu laptop? Me vas a hacer una lista de 6 cosas. Uh-huh. Pero a lo mejor hay otras 350 que no sabes hacer y que ni siquiera sabes que no sabes. ¿Me explico? Es más lo que no sabes que lo que sabes que no sabes. Entonces necesitas tener este sentido de autocrítica, porque ¿qué estoy ignorando? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué me falta? Siempre pregúntate eso. Porque si tú no te lo preguntas, alguien más se lo va a preguntar, va a poner el negocio enfrente de ti y te va a robar la clientela. Y de nuevo, no es un tema de échale ganas y eso te va a hacer mejor. No, es que se trata de probar, de lanzar cosas al mundo y decir, ¿te gusta esto? No. Cambiarlo luego. ¿Te gusta esto? No. Cambiarlo luego. ¿Te gusta esto? Sí, más o menos. Bueno, lo voy a dejar porque esto ya te lo estoy vendiendo. A ver, ¿y te gusta esto otro? Sí, pero no me gusta con esto. Bueno, voy a probar. Por eso necesitas criticar, estar abierto a la crítica, tanto propia como de otros, porque el único juez que importa en tu emprendimiento, Eric, no soy ni yo, ni Bill Gates, ni... es el cliente, es el que paga. Mira, hay un video de Arturo Elías Ayub, que digo, no lo conozco en persona, pero saludos, Arturo, sí. Pero es una anécdota que él platica, que lo invitaron a invertir a Snapchat
Cuando recién iba a salir Snapchat, le dijeron, oye, que un cuate con una app bien fregona te lo va a presentar. Le presentaron al fundador de Snapchat, el güey le platicó toda la app y le dijo a Arturo, oye, carnal, pues es que no le veo futuro. O sea, ya existen estas otras redes sociales que hacen más que tú y todos sabemos lo que pasó con Snapchat. Salió, se convirtió en un monstruo. Ya no se usa tanto aquí en México, en Estados Unidos sí se usa mucho, desconozco si en otras partes del mundo. Pero y si ya no lo usamos mucho, ¿sabes por qué no? Porque las demás redes sociales le robaron lo bueno a Snapchat. Ahí tenemos las historias de Instagram, de Facebook. TikTok es un Snapchat, pero en donde sí se quedan los videos. Entonces, Arturo Elías Ayub, que es parte de los Sharks en Shark Tank y que incluso lo apodan el mejor negociador de México, no supo ver si Snapchat era una oportunidad o no. Porque de nada me sirve ser experto y todo y decirte, Eric, tu podcast, y discúlpame la palabra, pero no vale pa' pura madre. ¿De qué me sirve decírtelo si mañana tienes 1 millón de escuchas? ¿De qué sirvió mi opinión? El experto habla en base a data y dará consejos en base a la experiencia, pero no afirma nada. Por eso te digo, tienes que ser crítico y basarte en la data. Entonces es persistencia, no por película de Disney de échale ganas y van a suceder las cosas, pero es que es que no te va a pegar a veces a la primera, te va a pegar a la 20ª. Googleen cuántas veces Starbucks tuvo que pedir financiamiento. No sé cuántos, ahorita les digo un número, voy a pecar de exagerar o de hacerlo chiquito, pero por ahí he escuchado la historia de que fueron a 30 bancos y no los aprobaron y ahora ellos son un banco. Son más grandes que los bancos a los que fueron a pedir lana, te lo aseguro. Porque ahora cuando tú pides tarjeta de prepago y todo eso, toda esa lana es como si trajeras una tarjeta de débito, es lana que tiene Starbucks guardada por ti en algo que todavía no gastas. Entonces ahora te aseguro que Starbucks es un banco más grande que los bancos que lo rechazaron, que los bancos que le dijeron. Así como yo a ti te digo, oye, Eric, tu podcast no vale pura madre, a Starbucks le dijeron, no, tu idea no vale pura madre, y míralos ahora, ellos son los que voltean a ver esos bancos y dicen, no, pues tu banco es el que no vale pura madre. Entonces, van esos dos, es la constancia, la testarudez, como le quieras decir, la insistencia, la autocrítica, o el sentido crítico, pedir retroalimentación. Y la última herramienta, comunidad. Construye una comunidad. O sea, no se trata de que construyas un club. No se trata de que, club de hablar de negocios todos los viernes a tal hora o algo. No. Busca gente con quien platicar del tema. Busca gente con quien rebotar ideas, busca mentores, busca quien te platique de más canales de YouTube, ábrete a todo eso, ábrete a escuchar a todo el que puedas, porque de todos vas a aprender algo valioso, de todos, o sea, no hay una sola persona en este mundo que no te pueda enseñar algo, te lo aseguro, desde lo más sencillo, desde el cómo sonar como flauta tus dedos al soplarle, que yo no lo sé hacer, hasta cómo construir un reactor nuclear. O sea, es algo nuevo que no sabías, y si te sientas a escuchar 5 minutos a tu comunidad, vas a aprender muchas cosas. El que de repente tú y yo nos empecemos a ver más seguido y hablemos más de negocios nos va a llevar a, oye, Eric, conozco a esta otra persona que podría estar en tu podcast, y empezamos a traer más invitados, y a lo mejor de repente, no sé, el trabajar en comunidad es mágico, de verdad. Es mágico tener gente hasta con quien nomás poder mandar una foto de, mira, aquí estoy en el podcast, voy a empezar un podcast. De verdad, no tenemos, hay una frase, fíjate, que dice que necesitas un pueblo para criar a un niño. ¿A qué se refiere esta frase? A que no basta con los papás. Los niños aprenden del panadero que les dice buenos días camino a la escuela. Los niños aprenden del policía o el guardia que está cuidándolos mientras van a la escuela. Los niños aprenden del profesor. Los niños aprenden de los otros niños jugando en el pueblo. Entonces, un niño se forma, o sea, un niño se convierte en un adulto en base a las experiencias e interacciones que tuvo con su entorno. Entonces, por eso necesitas un pueblo para criar un niño. Una amiga, muy buena amiga, también miembro del ecosistema, Ana Victoria, que forma parte de Startup Chivo, un saludo también, si ves el podcast, que es una mujer brillante, una investigadora
No, hombre, debería estar en otro lugar, no aquí en Chihuahua. Y si está aquí en Chihuahua, qué bueno que está aquí porque nos está ayudando a lograr cosas increíbles con su labor. Ella una vez dijo, se necesita un ecosistema para criar una startup. Tal cual como el niño en el pueblo. Porque necesitas escuelas abiertas a hablar de innovación. Necesitas empresas abiertas a proponer problemas, a invertir en soluciones de proveedores no convencionales. Necesitas empresarios y fondos de capital capacitados en capital de riesgo para que se animen a tomar inversiones más arriesgadas de tecnología. ¿Te fijas cómo es lo mismo? O sea, cómo para crear una startup exitosa incrementas las probabilidades de éxito al poner al panadero amigable, o sea, a la startup. Digo, a la incubadora, al policía, el mentor, al que reparte el periódico, el podcastero que va a sentar al emprendedor. Necesitas un ecosistema para una startup, y una startup nace gracias a al emprendedor o a los emprendedores. Entonces son esas tres: la persistencia, la autocrítica y una comunidad. Porque si esperabas herramientas tecnológicas, no, pues hay un montón. Mira, si quieres decirme, oye, y de ahí, pues es que está ChatGPT, está Copilot, y ahí es la que más te guste. Una será mejor que otra para otras cosas, hasta por el gusto y la interfaz. Pero si quieres los tres indispensables son esas tres, porque sin esas tres, de nada te va a servir ChatGPT. Es más, de algo te va a servir ChatGPT y te va a servir para encontrar esas tres. Para ayudarte a motivarte, para ayudarte a ser más crítico con tus ideas y para ayudarte a encontrar una comunidad. Le puedes decir, oye, pues soy de tal ciudad y cuando se habla de emprendimiento, negocios en mi ciudad, o en qué ciudades se habla, o en qué canales de YouTube, en qué podcasts, como aquí Pilas, que se habla de emprendimiento, dile a ChatGPT en qué podcast se habla de esto y empiezas aunque sea por chat, a construir comunidad. Uh-huh. De verdad, la comunidad no solo es importante para los negocios, hasta para uno. Hablábamos de mi infancia, yo me sentía fuera de lugar. Yo anhelaba encontrar una comunidad, que aunque encontré gente muy amable y que me quiso mucho en el camino, yo todavía me sentía nomás como un turista. ¿Me explico? Me sentía como alguien a quien recibes muy bien y todo, pero se va a ir en algún momento. Porque no encaja en tu cultura, no encaja en eso. Hasta que ya encontré un lugar donde ya no soy turista y es mi tribu, es mi comunidad. Y es una comunidad de gente como tú y yo que, oye, es que te voy a invitar a un podcast. Oye, es que hay que vernos y platicar de negocios. Y no nomás de negocios, de filosofía, porque nos gustan esos temas. Uh-huh. Nos hace más cultos, no. Nos hace bohemios, a lo mejor una nueva especie de bohemios, ¿verdad? Que en vez de sentarnos a hablar de letras, música y poesía, pues nos sentamos a hablar de startups y todo. Somos bohemios tecnológicos, por así decirlo, ¿no? Entonces te digo, peor, no. Pero buscar gente que te retroalimente y que te mantenga en ese entorno que te gusta. Por eso cuando te dije lo de que en mi adolescencia me hubiera gustado experimentar con más cosas, uh-huh. A eso me refiero. O sea, no me hubiera gustado haberme quedado solo con el entorno que me experimenté. No me arrepiento de haber estado nomás en ese entorno. Me hubiera gustado haber estado en más entornos. Me hubiera gustado haber probado más cosas. Entonces es eso. Para resumir un poco toda la plática que hemos tenido, debemos buscar el lugar donde nos acepten lo que nos gusta hacer. Debemos aprender a salir de nuestra zona de confort, aunque nos duela, aunque a veces es bueno volver a ella. Todos somos pendejos. Fíjate que sí era una frase que yo tenía por un tiempo, Yo un tiempo a mis amigos les decía, yo lo que primero asumo de cualquier persona es que es pendejo y no con mala gana. Porque incluso yo me asumo pendejo, porque es cierto. Soy un pendejo para muchas cosas. Aquí habré dicho mucha pendejada. A lo mejor dije mucha pendejada. Hay más cosas que desconocemos de las que sabemos. Exacto. La data dirá. Hay una plática muy buena que dice, solo más tiempo y data lo dirá. Excelente. Y por último, quien nunca se ha vendido, nunca ha tenido hambre o no se conoce a sí mismo. Eso fue algo que a mí me marcó mucho, que tú dijiste en alguna conferencia. Pero ya por último, para ir cerrando este podcast, si tuvieras algún mensaje o alguna frase que pudieras decir para que todo el mundo escuchara, ¿cuál sería? Híjole, fíjate que eso es algo que me he preguntado mucho,
Y te lo platico a manera de que esto se lo copié a Vitalik Buterin, pues el creador uno de los creadores de Ethereum. Al menos en aquel entonces, no sé si hoy en día, pero él en su Twitter tiene pues ahí un resumen de qué hace. Y luego tiene ahí un cachito donde dice, esto no es mío, pero es importante, y te comparto un video de YouTube donde te explica cómo funciona el dinero tradicional y todo ese rollo con una historia de un dragón, ¿no? Entonces, ¿qué sería algo que no es mío, pero creo que es importante compartir con los demás? Es que todo lo que hagas, y esto te lo digo, es parte del método TED. Pues es parte de lo que yo te enseñaría para dar una plática TED. Tu plática tiene que contestar las siguientes 3 preguntas de tu público objetivo. ¿Qué? ¿A mí qué? ¿Y ahora qué? Okay. Esas 3 preguntas son las que hacen que TED tenga el impacto que tiene. Porque esas 3 preguntas no son un llamado a la acción común y corriente de ven y cómprame. Es un llamado a la acción que nace de la motivación, del empoderamiento. ¿Por qué? Un negocio, un comercial tradicional, ¿qué hace? Apela a tus sentidos. Luces, sonidos, ruidos. Lo que dicen, el sexo vende, ¿no? O sea, luces, colores, música, sexo, lo que necesites, lo que quieras, aquí está, velo, ya, ponme atención. Eso es la publicidad. Pícale aquí, ¿quieres más de esto? Pícale aquí, eso es un anuncio. Pero si tú, a través de tus actos, conferencias, productos, pitches, lo que sea que decidas hacer en tu vida, si te preguntas el ¿qué estoy haciendo? El a mí qué, tanto para ti como para mí. O sea, cuando tú me invitaste al podcast, lo ideal es que me hubieras dicho ¿qué? Venir al podcast. A ti, Víctor, ¿qué? Que bueno, aquí tú sabes que coincidíamos en el a mí qué, ¿no? O sea, a mí, pues me late venir a hablar. A mí, donde me inviten a hablar, yo voy y hablo. Y tú necesitabas a alguien que hablara. Me explico, pues el a mí qué es. ¿Tú qué ganas de que yo venga? Pues tú necesitas a alguien que hable, y pues yo hablo un chingo. ¿Y a mí qué? Pues yo hablo un chingo, me falta un lugar donde hablar, me invitaste a hablar un chingo y aquí estoy. Entonces, ¿ahora qué? Vamos a sentarnos, vamos a platicar de tus ideas, de esto, de aquello. Pero te fijas que me estás empoderando, no me estás vendiendo. Es un, ¿te gusta hablar? Tengo un podcast. Vente y habla de lo que quieras, di lo que quieras. Me estás empoderando, ya no es un te vendo que vengas a mi podcast, no, es un ¿eres un güey así? Aquí hay un espacio para güeyes como tú, ven. ¿Qué necesitas hacer? Pícale aquí nomás. Pícale y mañana nos vemos aquí. Eso aplica para todo. Ventas. ¿Qué le voy a decir a alguien? Porque esas preguntas te permiten salir a una cuarta persona. O sea, dejas de ver las cosas. Por ejemplo, ahorita, nosotros 3 que estamos aquí en la habitación, tú, yo y aquí, quien está detrás de cámaras, nos estamos viendo como tal. Yo me estoy viendo como un entrevistado, tú como un entrevistador y tú como parte de la producción. Pero el hacerte esas 3 preguntas te permite abstraerte como observador. Y ya no soy yo, Víctor, el entrevistado, soy yo, Víctor, viendo que me están entrevistando. Y ya yo puedo pensar en el qué, a mí qué y ahora qué, para ti y para mí. Y eso me permite entender mejor la circunstancia, ¿no? A lo mejor no, porque pues a lo mejor soy pendejo, como dijimos ahorita, ¿no? Pero me da más información. Y a mayor información hay menor probabilidad de ser pendejo. Pero todavía hay mucha probabilidad de todavía ser un pendejo, ¿me explico? El tiempo y la data lo dirán. Exacto, solo más tiempo y data lo dirán. Entonces te digo, ¿qué diferente? ¿Qué hace que alguien sea menos pendejo que otro? La data nomás. Bueno, ayuda porque mira, si la data quitaran a pendejo, los libros lo hubieran resuelto desde hace mucho. El internet lo hubiera resuelto desde hace mucho. Entonces por eso te digo, esa afirmación de todos somos pendejos es cierta, siempre y cuando no la tomemos desde un punto de vista derrotista y negativo, ¿no? Sino desde un punto de vista al contrario, optimista, decir, órale, qué chido, soy un pendejo, hay un chico de cosas que puedo aprender y cosas por explorar. Esa es la perspectiva desde donde lo quiero platicar.
Entonces sí, por eso te digo, nada más quería hacer esa pausa en esa aclaración porque a veces suena como muy despectivo, como decir, todos somos tontos, lo decimos como pendejos a manera de ponerle una palabra chistosa, ¿no? Pero todos somos ignorantes, pero no ignoramos las mismas cosas. Pero lo queríamos decir en formato podcast, ¿no? Para que nos dé risa. Y el al revés del meme de Jesús, ¿no? De cómo critica a alguien y dicen, Jesús, pues no podemos poner eso. Ah, bueno, pues pongan esto. Pero ahora fue al revés, ¿no? En vez de decirlo bonito, lo dijimos feo. Pero esa era la intención. Pues Víctor, fue un honor tenerte aquí en el podcast. Fue muy enriquecedora la plática. Me gustó mucho la plática que tuvimos. La verdad es que te admiro mucho por todo lo que has hecho, por tus conferencias, por todo el impacto que has tenido, sobre todo porque yo por eso inicié este podcast, por impactar más personas o motivar a más personas a que tuvieran una vida con más impacto. Entonces, estoy muy agradecido con que hayas aceptado la invitación. ¿Tienes redes sociales o algo que quieras anunciar en lo que estés trabajando? Sí, claro que sí. De entrada, pues en mis redes sociales me encuentran como Víctor Calzadillas Morales o Vic Calzadillas. No sé si lo vayan a tener ahí en un lado escrito y te lo pasaré. Sí. Pero en Instagram, en LinkedIn, en todos lados me encuentran como Vic Calzadillas. Ahí van a encontrar mi vida diaria en mi Instagram, mi perrita, mis viajes, los cursos que doy y todo. Voy a empezar a publicar cursos de inteligencia artificial. Uh-huh. De inteligencia artificial para el usuario de a pie, o sea, para no ingenieros. Cómo usar ChatGPT, bueno, no más ChatGPT, porque en realidad lo que te enseño es usar IA. Uh-huh. La que tú quieras, porque generar te enseño cómo funciona, exacto, es prompt engineering, metaprompting, que no es como que sean ciencias exactas, ¿no? Pero pues son buenas prácticas que te enseño y te enseño a formar criterio a través de ejercicios prácticos y productos que terminas produciendo. Entonces está eso. También doy capacitación para hablar en público utilizando diferentes metodologías. Antes lo vendía como método TED porque me enfocaba solo en el método TED, pero a raíz de que mis clientes me han pedido más productos, que manejo más productos y que esos productos a veces coinciden en diferentes características, ahora lo comercializo como comunicación estratégica. Uh-huh. Te ayudo a que comuniques lo que quieres de la mejor manera al público que tú quieres, ya sea en conferencia, sea como tú quieras, ¿no? Ya yo te ayudo a establecer eso, pero principalmente a través de conferencias. Uh-huh. Y por último, por mis últimos 2 anuncios, por ahí voy a estar subiendo contenido a canales que tengo aparte. Ahí voy a estar publicando en mis redes sociales personales sobre videojuegos, temas de industria, etcétera, etcétera. Y por último, pues te traigo la noticia de que estuvimos hablando de TED y nada, pues TED regresa a Chihuahua. Vamos a volver a organizar TEDx aquí en Chihuahua, TEDx Avenida División del Norte. Acabamos de conformar equipo otra vez organizador y estamos en proceso nomás de establecer fechas, ubicación y volver a armar equipo operativo. Y con eso creo que igual estaremos por aquí de vuelta al consejo contigo platicando el evento. No sé si incluso te traigamos a los conferencistas. Tú dime y aquí te los traemos con todo el gusto. Para mí sería un honor. O si quieres audicionar también adelante. Cuanto tenga fechas y todo más listo, te lo traigo para que lo tengas aquí con tu comunidad y aquí podamos seguir construyendo precisamente comunidad en este ecosistema de emprendimiento. Ok. ¿Sigues haciendo streaming aún en Twitch? Lo dejé de hacer, lo voy a retomar. Uh-huh. Lo voy a retomar con algunos juegos retro, algunos juegos que a mí me gustan en lo personal. Voy a estar experimentando con algunos otros juegos. Voy a estar haciendo reviews del estado de la industria. Por ejemplo, ahora que fue muy criticado el tema del precio de los juegos de Switch. Sí. Vamos a estar hablando de ese tipo de temas, etcétera, etcétera. Y nada, es justo lo que te decía, ¿no? O sea, solo quiero tener un espacio donde hablar más de videojuegos. Porque ya me invitan mucho a hablar de tecnología, emprendimiento y liderazgo, pero ahora quiero que me inviten a hablar de videojuegos. Quiero que alguien me invite a, oye, ¿cuál es tu juego de Pokémon favorito? Por ejemplo, tengo planeado subir un video de mezclando estas dos disciplinas, ¿no? Le pido a ChatGPT que me arme a los líderes de gimnasio si existieran los Pokémon en la vida real en México. Uh-huh. Y que nos describa así de que, pues el líder de gimnasio sería de tal ciudad que representa tal
sector de la población y trae estos Pokémon porque van alineados con su disciplina, su industria, etcétera, etcétera. Y así te enseño a cómo usar ChatGPT orientado a la investigación, a profundizar en un tema, porque vas a aprender más de la geografía de México, de su industria, de sus tradiciones, a través de pedirle a ChatGPT un ejercicio creativo de, oye, si hubiera líderes de gimnasio en Estados Unidos, representando la cultura y sociedad de allá, qué Pokémon tendrían, cómo lucirían, qué profesiones tendrían, y ese tipo de cositas voy a estar trayendo. Entonces te digo, es más por crear comunidad. De nuevo te digo, me gustaría que más gente me invitara a un podcast a opinar de juegos, porque me encanta también hablar de eso. Entonces ese es el propósito de ese canal. No es tanto el véanme qué bueno soy, no, es el que me veas jugando y mientras estoy jugando platiquemos el, oye Víctor, ¿y viste esta noticia del mundo de los viejos? Sí, la vi, a ver, vamos, y aquí mismo empezamos a googlear, nada de opiniones, a ver, data, vamos a googlear qué dijeron, qué artículos hay, que eso es lo que quiero que trate, y voy a empezar a streamear en Twitch, más por diversión que por nada, por tener conversación y a lo mejor subir clips a YouTube, pero creo que principalmente me enfocaría en YouTube, porque me gusta como la comunidad de YouTube. Me gusta cómo se forma algo persistente ahí, Discord, etcétera, etcétera. Pues igual, te lo vuelvo a repetir, Víctor. Fue un honor tenerte aquí, un gustazo. No, el gusto fue mío, Eric, gracias por invitarme. Estoy muy seguro de que vamos a tener una segunda parte, porque tengo aún muchas preguntas que hacerte. Cuando quieras, yo voy a donde me invitan. Ok, perfecto, pues muchas gracias. No, al contrario, Eric, que estés muy bien, y un saludo a toda la audiencia, que estén muy bien, y nada, cuídense. Igualmente, nos vemos la próxima. Si te gustó este episodio tanto como a mí, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. No olvides seguir a nuestro invitado por medio de sus redes sociales. Y nos vemos la próxima con un nuevo invitado aquí en Pilas Podcast.